Muy buenas a todos chicos y chicas y sean bienvenidos a Becoming a Polyglot. En este video te enseñaré cómo es que yo aprendí el inglés sin libros de gramática, sin ir a academias ni institutos con los métodos tradicionales y con los métodos que son aburridos, digamos, que siempre se enseñan en estas academias o institutos. Y cómo es que le llegué a mejorarlo desde un nivel básico hasta un nivel C1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, en tan solo menos de un año. Entonces, si quieres aprender cómo es que yo logré esto, te invito a que puedas ver este video y no te lo pierdas. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Entonces, ¿cómo aprendí inglés sin libros de gramática, sin academias e institutos que te enseñan métodos tradicionales que al final te hacen perder muchos años y mucho tiempo que no te van a ayudar y no te van a servir de experiencia ni nada por el estilo? Y cómo yo utilicé un método que me ayudó a poder perfeccionar mi inglés y llevarlo a un nivel C1 en tan solo un año o menos. Entonces, ¿cómo hice todo esto? Primero quiero explicarte cómo es que yo aprendí inglés desde un inicio. Yo en un promedio de... Bueno, yo he aprendido inglés desde que era muy pequeño y lo he aprendido, digamos, salteado, por decirlo así. He aprendido por fragmentos a lo largo de toda mi vida. Entonces, desde que era pequeño siempre me han hablado en inglés y me han dicho pequeñas cosas del idioma. No he tenido una formación en cursos, en academias constante, como por ejemplo, si ponemos ejemplo la academia o el instituto cultural, por poner un ejemplo, básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, así y luego hasta intermedio 1, intermedio 2, intermedio 3, y luego avanzado 1, avanzado 2, avanzado 3, algo así, como por poner un ejemplo. Nunca he tenido una formación así en ninguna academia, en ningún instituto, en ningún curso por el estilo. Entonces, yo aprendía simplemente porque me hablaban, simplemente porque me tomaba los cursos del colegio, los que me enseñaban en el cole. De repente aprendía porque me decían un par de palabras, me explicaban qué significaba tal cosa de vez en cuando. Era espontáneo a lo largo de toda mi vida. Entonces, si bien es cierto, cuando tenía 12 años, hasta los 3, de 11 a 13 años me pusieron en un colegio bilingüe. Eso ayudó un poco, pero no mucho realmente. No considero que me haya ayudado demasiado. Me ayudó de cierta forma, me ayudó a que pueda conversar de forma más... Bueno, no conversar, me ayudó a que pudiera entender un poquito más el inglés, un poco nomás, realmente. Y luego, yo cuando tenía más o menos unos 14 años, me pusieron en un instituto, en el nivel básico, solamente por un mes. Entonces, en ese mes yo no aprendí mucho, pero aprendí por lo menos unas cuantas cosas básicas del inglés. Y eso me permitió a mí poder tener un conocimiento básico. Muy bien, entonces ya tenía las bases del inglés, pero todavía no era capaz de mantener una conversación o hablar fluido. Y esto era porque no había practicado o no tenía la constancia de practicar con hablantes de nativos o simplemente practicar con personas que hablaran el idioma. Entonces, ¿qué fue lo que hice para poder pasar de no hablar fluido a mantener una conversación de manera constante y fluida? En el 2020, cuando ya habían pasado varios años desde que yo había dejado de practicar el inglés, pero ya tenía las bases del idioma, descubrí un método que transformó mi inglés y me ayudó a pasar de no conversar a mantener una conversación en inglés de manera fluida durante 30 minutos. ¿Cómo lo hice? Usé el siguiente método. Usé una técnica que se llama Shadowing Technique. Entonces, ¿cómo funciona esa técnica? Esa técnica simplemente funciona viendo clips cortos de series o películas de 2 a 4 minutos. Yo lo usé con la serie Friends, muy famosa la serie Friends de televisión. Entonces, básicamente yo veía estos clips cortos que básicamente para escuchar y luego repetir. Y a un punto en el que luego de haberlo practicado varias veces decía todo a la misma velocidad en que lo decían los personajes. Le daba play y escuchaba y decía la misma frase que decían los personajes a la misma velocidad. Ese era el objetivo, para así poder mejorar mi parte conversacional. Aprendía palabras nuevas, aprendía frases nuevas, aprendía slangs, aprendía la entonación correcta y mi oído se agudizaba a la correcta pronunciación y entonación de las palabras
en el correcto inglés hablado en el día a día. Entonces, porque yo hasta ese entonces jamás había escuchado el inglés de nativos que hablaban en el día a día. Cuando yo recién escuché un episodio de Friends, me pareció algo totalmente nuevo, porque yo no entendí absolutamente nada. Bueno, no absolutamente nada en realidad. Entendí un 40% de todo el clip que había visto. Y me pareció algo bastante interesante que no haya entendido casi nada. Porque fue algo nuevo para mí. Y yo en ese momento entendí que tenía que practicar con esa técnica. Al inicio fue difícil, porque como te digo, no entendía mucho del inglés hablado del día a día. Pero conforme iba practicando y usando esa técnica constantemente, fui adquiriendo más experiencia en el listening y empezando a hablar más constantemente y a mejorar mi oído para que luego poco a poco entendiera un 60% de los clips, luego un 70% de los clips, luego un 80%, y actualmente, bueno, entiendo un 95 más o menos por ciento de todos los clips que yo veo. No un 100% porque a veces hay palabras nuevas que no entiendo y que son, bueno, como son nuevas, necesito aprender. Entonces, eso es lo que yo he estado aprendiendo con la técnica shadowing. Además de eso, también estuve usando otros tips que me aprendí por internet, como son escuchar podcasts de temas que me gustaban. Yo escuchaba podcasts de negocios, que me ayudó bastante para aprender temas de negocios en inglés. Veía videos en inglés de temas que me interesaban, por ejemplo de cocina, de deportes también. Aprendía sobre deportes en inglés, sobre básquetbol, que me interesaba bastante. Y también de vez en cuando leía artículos en voz alta para practicar mi speaking y mi reading. Entonces, básicamente eso era lo que yo estaba haciendo para poder mejorar mi inglés hasta un nivel conversacional. En 3 meses, usando esta misma estrategia, logré mantener una conversación de manera fluida durante 30 minutos con un nativo. ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo es que yo me di cuenta de que ya fui capaz de conversar durante 30 minutos? Usé una plataforma que se llama italki, en la cual tú puedes reservar clases con tutores nativos del idioma que estés hablando. En este caso, yo reservé una clase con una tutora nativa de UK, de Inglaterra, y hicimos una conversación durante 30 minutos en inglés. Y me di cuenta de que pude mantener la conversación en inglés durante 30 minutos. Entonces, en ese momento me di cuenta de que había logrado mi objetivo. En ese momento me di cuenta de que fui capaz de mantener una conversación durante 30 minutos en inglés de forma fluida. Más adelante, usando esta misma técnica, logré llevar mi nivel a un nivel B2, en el que ya llegué a tener más vocabulario, más frases, más slangs, jergas. De esta forma, logré que mi nivel llegase a un punto en el que pudiera ser capaz de mantener una conversación durante 1 hora en inglés. Lo mismo, usé la misma estrategia de siempre, la shadowing technique, escuchar podcasts, ver videos y a veces de vez en cuando leer artículos en voz alta. Y luego tuve conversaciones en inglés con tutores que su idioma nativo era pues el inglés. En este caso tuve un profesor de Irlanda en el que conversamos en inglés de manera fluida durante 1 hora. Si bien es cierto, de vez en cuando tuve algunos temas en los que tenía que aprender una que otra palabra de vocabulario para poder conversar, pero yo considero que pude conversar de manera fluida durante 1 hora con él. Entonces pude cumplir otra vez mi objetivo y esta vez lo logré durante 1 hora. Entonces con esta técnica fui constantemente mejorando mi inglés hasta que ahora últimamente yo he estado dando clases de inglés, con lo que me he estado practicando más mi inglés para poder enseñar el idioma. Entonces de esta forma yo he podido mejorar mi inglés a un nivel conversacional mucho más avanzado. Y bueno, últimamente ya he dado una evaluación de inglés que es del Oxford Placement Test, en el que yo he podido dar una evaluación de mi inglés. Y bueno, he sacado un nivel C1 y bueno, es el nivel que actualmente tengo en el idioma. Y bueno, esa es básicamente la trayectoria por la que yo pasé desde 0 hasta el nivel C1. Y bueno, esa es mi experiencia. Si tú quieres llegar a un nivel avanzado en el inglés, o bueno, el C1 es un nivel avanzado, entonces lo que tú puedes hacer y lo que te recomiendo que hagas es que desde un inicio, si no tienes los recursos, es que puedas ver alguna plataforma que te pueda dar
un curso gratis, un curso básico del idioma que te enseñe las bases del idioma. Porque no necesitas aprenderte un montón de reglas gramaticales. Eso es completamente falso. No necesitas un montón de reglas gramaticales para aprender un idioma totalmente bien. Yo no lo hice y mira, my English is pretty good. So I don't need a lot of grammar rules to speak fluent. You don't need that, okay? You don't need a lot of grammar rules to speak fluent. Yeah, okay? Entonces, no necesitas todo eso. Lo que necesitas básicamente es simplemente un curso que te enseñe lo básico del idioma hasta llegar a un nivel A2 o B1. Si llegas al B1, en ese punto aplica la técnica shadowing y aplica las estrategias que te comenté de escuchar podcasts, ver videos en inglés. Siempre escucha y acostumbra tu oído a poder entender el inglés hablado de allá. Porque si es que se te presenta la oportunidad de poder viajar a Estados Unidos en el futuro y poder estar allá, si es que nunca has escuchado el inglés hablado de allá, entonces no vas a poder entender nada de lo que digan allá en Estados Unidos los hablantes nativos. Pero si es que ya has entendido, si es que ya has usado la técnica shadowing desde un inicio, entonces vas a poder entenderlos a todos. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Y bueno, es lo que yo podría decirte más en mi experiencia. Y si es que este video te ha ayudado bastante y te ha gustado muchísimo, no dudes en dejarme un like en este video para que así más gente pueda verlo y pueda seguir siendo compartido para que todo el mundo pueda aprender esta técnica que realmente funciona. Me ha ayudado a mí y estoy seguro que puede ayudar a muchísimas más personas. Entonces, sin nada más que decir, esto ha sido todo y nos veremos en un próximo video. Cuídate. Chao, chao.